Muchas gracias. Queremos darle las gracias a los pastores Abelardo y a Lala, a Rodrigo, a Yuri por la amable invitación a estar aquí en Cara en el retiro, y a todo el equipo que trabajó. Tuvimos un retiro hermosísimo, divertido, y estuvimos, bueno, lloramos, reímos, bailaron, porque ese día no habíamos llegado, bueno, no llegamos ese día, pero de verdad que fue tan divertido. No se lo pierden, no deje que nada le robe estos tiempos. A veces nos roban estos tiempos, son un robo el que no hayamos. Si la que no tiene esposa, pues ni modo, lo sentimos mucho, ¿verdad? El esposo más bien, pero el que haya, hagan uno para viudos, solteros, abandonados, dejados. A ver quién lo organiza, dice. Un viudo solo, a ver si allá agarran pareja, hombre. El que haya esposo, haya el bien y alcanza la misericordia. Entonces, háganlo. Así es que realmente déjeme compartirles en esta hermosísima mañana un tema muy difícil de compartir. Esto yo creo que es de los temas más difíciles en mi vida de compartir, y además porque es de lo más difícil que hay, porque está en la Biblia, pero además es difícil hablarlo. Y este tema es un tema que tiene que ver con algo que se llama el miedo, el temor. Si yo le pregunto a usted ahorita si tiene miedo de algo, temor de algo, dice no, normalmente. Estaba en un lugar pensando, compartir esto, ¿no? En un congreso de jóvenes, y me acerqué a los que estaban ahí en el PowerPoint y le dije, oye, fíjate que estoy luchando con el mensaje. ¿No te ha pasado alguna vez que dices, qué mensaje doy aquí? Y tenía este mensaje en mi corazón del temor. Y le digo a la chica que estaba ahí, oye, ¿tú tienes miedo de algo? Me dijo, no, de nada. Yo dije, no, nada que ver. Para los jóvenes no tienen miedo a nada, ni a las balas, ¿no? A veces. Entonces dije, no, ¿sabes qué? No. Y luego entonces empiezo a darle el PowerPoint y a decirle, mira, esto sería lo que predicaría. Y él me dice, por favor, predícalo. Yo, ok. Y los que estaban ahí al lado dice, oye, yo también tengo esto. Yo creo que sería muy bueno. Bueno, hoy en día quiero empezar, por cierto, quiero presumirles que me regalaron un nuevo estuche, porque tira uno cada rato el celular, ¿no es cierto? Sí, no me lo regalaron por buena onda, sino, oye, bro, ya te pasaste. Pero quiero decirles que hoy en día hay muchos miedos. Y quiero hacer una diferencia entre el miedo. El miedo es un dispositivo, te lo voy a narrar así de sencillo. Es un dispositivo que Dios puso en nuestro cuerpo y que responde a las cuestiones de peligro, de alerta. O sea, el cerebro manda adrenalina al cuerpo, inmediatamente a los músculos. Y sabes que el miedo te hace correr más rápido, te hace tener más fuerza, te hace hacer cosas increíbles que tú nunca te imaginaste hacer. Ese es el miedo. Y la gente a veces se confunde con lo que es la fobia. La fobia a. Hace tiempo había fobias a las arañas, fobias hacia los animales, fobias hacia los lugares cerrados, fobias a un elevador. ¿Conocen personas que tienen fobia a la altura? ¿No? Ahí ya levantaron una mano. Bueno, hoy en día las fobias ya no están tanto encaminadas a animales o a lugares. Hoy en día hay una que se llama, escuche bien esto, se llama nomofobia. ¿Sabe qué es la nomofobia? Miedo a salir sin celular. No es broma. Miedo a salir sin celular o quedarse sin señal. Es una fobia. Otra fobia es miedo, que se llama filemofobia. Es miedo a recibir un beso. Ya hoy los chavos no quieren recibir besos, ¿no? Bueno, las chavas yo creo. Miedo a enamorarse. Hay una fobia a miedo a enamorarse o a tener una relación ya formal. Hay una bola de coyotes con fobia, ¿verdad? Que tienen fobia a casarse. Yo he hablado con jóvenes y me dicen, le digo, ¿por qué no te casas? Y me dijo, no, es que no sé cómo la voy a mantener. A ver, espérame. Le digo, a ver, ¿te estás casando con alguien que no tiene mano, no tiene pies o qué? A mantener, pues, oye, no tengas miedo. ¿Hace cuánto vives solo? 4 años. Y ella 4 años. Cásense.
pero tiene miedo, es una fobia. Hay fobias a la cibernofobia, se llama miedo a la computadora, miedo al Facebook. ¿Sabes? Son fobias impresionantes. Hay fobias como esta está buena. A ver, mujeres, ¿están listas? Ok, se llama ritifobia, miedo o pavor a las arrugas. Ritifobia. Ando ritifobioso, ¿no? No quiero que ¿No has visto gente que les prohíben que se duerman de lado, que porque se les hace la raya y así, y duermen como momias así? Bueno, la fobia es diferente al miedo. La diferencia entre miedo y fobia: miedo es un dispositivo puesto por Dios, pero una fobia lo determinan como algo psicológico inexplicable, que lo tienes pero no sabes por qué lo tienes. La aracnofobia es la fobia más antigua. La gente, el miedo a las arañas, el miedo a las víboras, el miedo a los animales. Pero hoy en día también déjame ver acerca de los miedos más comunes. Voy a empezar con el número 10, el miedo más común. El 10, miedo al rechazo. Mucha gente tiene. ¿Por qué empiezo con esto? Porque a lo mejor tú dices, no, yo no tengo miedo a nada, pero miedo al rechazo. Tienes miedo al rechazo y es impresionante porque mucha gente, el miedo al rechazo empieza desde que vas a la primaria, al kindergarten. Que te rechace la gente, que llegues y que no te acepten en cara. Que no te acepte la gente en los matrimonios, ¿no es cierto? En una mesa, en la sociedad, en la escuela. Miedo al rechazo es el número 10. El número 9, miedo a la oscuridad. ¿Quién tiene miedo a la oscuridad? Antes, ¿verdad? Qué miedo, ¿no? Miedo número 8, miedo a las alturas. ¿Quién tiene miedo a las alturas? Híjole. Miedo a las alturas, ¿no? Recuerden que fobia es diferente. Miedo número 7. El miedo número 7 en la sociedad es miedo a hablar en público. ¿Sabías tú? Déjate digo del miedo a hablar en público. El miedo a hablar en público, escucha esto, esto es buenísimo. El 75% de las personas que existen en el mundo tienen miedo a hablar en público. El 75%. Es bien difícil hablar en público. Cuando nos ven a nosotros aquí que hablamos, hola, ¿cómo están? Te doy el micrófono y nomás oyes tu voz, que muy buenas tardes. O sea, te oyes el primer hablada, dices, ay, qué raro, me oigo allá afuera. Es un pavor. El 75% de las personas tienen miedo a hablar en público. ¿Por qué estoy mencionando los miedos? Porque gente dice normalmente, no tengo miedo, Cristo vive en mí, ya no vivo yo, más Cristo. Sí, espérame. Miedo a hablar en público. Entonces, déjenles repito, no estaban aquí ni Yuri ni Tati. Hay una fobia que es la fobia más fuerte en las mujeres: ritinofobia, miedo a las arrugas. Es la fobia del momentum. Se duermen así las mujeres. No, Tati, se me está marcando el cuello, se me está aquí, acá. Es una fobia. Es impresionante. Miedo en la 7. Miedo el número 6, miedo a volar. ¿Quién tiene miedo a subirse a los aviones? El número 5, miedo a las arañas. Es famosísimo. Es el miedo más antiguo sobre la faz de la tierra. Los griegos, Aristóteles hablaba del miedo al fuego, a las arañas. Miedo, número 4, miedo a el compromiso a casarse. Bola de coyotes. Miedo a la intimidad, o sea, intimar con alguien. El número 3, cualquiera que sea miedo, ahí les va, abróchense el cinturón. El 3 es un miedo que yo tuve mucho, pero voy a hablarte de otro mío: miedo a morir. ¿Sabes cuánta gente tiene miedo a morirse? Bueno, el número 2, ¿sabes cuál es el número 2? No lo puedes creer. El número 2 es miedo al éxito, porque está relacionado con el fracaso. Y el número 1 es miedo al fracaso. Miedo a fracasar, del cual yo te voy a hablar un poco. Si me ayudan con el PowerPoint, por favor, voy a empezar mi mensaje. Se llama ¿Cómo puedo vencer el miedo? ¿Cómo lo puedo vencer? El temor.
Ya vimos la diferencia entre fobia y miedo o temor. Y vamos a ver la diferencia entre temor y miedo. Miedo es un dispositivo que Dios nos puso y que reaccionamos ante un peligro, ante una situación. El cuerpo reacciona, es un dispositivo natural en la farmacia del cerebro, manda adrenalina a los músculos y de ahí tú corres y tienes miedo. Pero el problema es que ese miedo pase a ser un temor. Vuelo muchísimo, 44, 45 fines de semana del año. Y volaba de la ciudad de Dallas a la ciudad de San Diego. Mira, yo cuando me subo al avión, me subo y digo: Señor, en tus manos me encuentro. No siento cuando despego y luego no siento cuando aterrizo. Me duermo como piedra. O leo, hago, y ahí luego hay turbulencia y la gente, ay, unos empiezan, de todo hay. Y yo, ahorita se quita. Pero en ese vuelo de Dallas a San Diego empezó a haber una turbulencia con lluvia, rayos. Y empezó pau. Hace cuenta que yo iba en los baches de una terracería. Y luego una bajó. Y yo volteo, yo viene donde va el ala. Y el ala del avión se hacía así. Yo dije: el avión viene aleteando, no viene con los jets. Yo veía que el avión hacía. Yo dije: ya el avión se hizo un guajolote. Y mi miedo empezó porque una señora, ay, ¿has oído los que gritan en los aviones? Y decía: nos morimos. Y yo volteé y dije: cállese, señora, no nos vamos a morir. Ay, otros, ay. Unos rezaban, otros oraban. Y mira, las señoritas cuando las aeromosas, ¿cómo se dice? Aeromosas, sobrecargos, se sientan así, se ponen su cinturón y van seriecitas. Yo me pongo nervioso porque normalmente ahorita se pasa, calladito. Y era yo fue la primera vez en mi vida que yo me empecé a despedir de esta tierra. Le dije: Señor, yo leí que como 3 segundos en un avión, 3 segundos estás consciente y después, si puedes, en uno que yo. Empecé a pensar en mis hijos, empecé a pensar en mi esposa, empecé a pensar: Señor, yo creo que se acabó mi tiempo. 1 hora, lo mismo. 1 hora. Cuando bajamos, la gente abrazaba a sus seres queridos, lloraban. Yo me bajé, le hablé a mi esposa y le dije: no sabes cuánto mi amor. De ahí empecé a decirle las cuentas bancarias, todo lo que tenía escondido, los tesoros. Tengo guardados tesoros, Mira, eso no fue el problema. Bajé, llegué, prediqué, aleluya, gloria a Dios. Y muy suave, pero cuando vengo de regreso y yo estoy así entrando al avión, me quedé parado y dije: no voy a entrar a este avión, porque entró un temor. Dije: yo no puedo entrar a este avión. Y una persona me dijo: ¿qué le pasa? Usted no sabe lo que yo viví. Y gente entra tan tranquila. Y yo dije: Señor, si yo no venzo este temor, yo voy a perder aquí algo que tú me has dado. Caminé, dije: ayúdame, Señor, porque tengo mucho temor. Se apoderó de mí un temor terrible. Entonces nació este mensaje. En la Biblia se encuentran muchas historias acerca de gente que tuvo miedo. Empecé a ver quién tuvo miedo en la Biblia. Y empecé a ver que mucha gente tuvo miedo. Los discípulos tuvieron miedo cuando se estaban hundiendo en la barca y le dijeron: Señor, tenemos miedo.
Cuando vieron a Jesús, dije, ay, un fantasma, tenemos miedo. Y ay, Pedro. Empecé a encontrar, pero encontré una historia de la Biblia en la cual hoy en esta mañana o en esta tarde nos vamos a basar para ir viendo lo que pasa cuando tú y yo le damos lugar al temor. Miedo es normal tener. Si tú dices yo no tengo miedo, eres extraterrestre. O andas moto, marihuano, porque alguien que anda moto y dice no tengo, o andas borracho. Y los borrachos dicen que no le tienen miedo a nada, ¿no? Pero si estás normal, es normal tener miedo. El problema es dejar entrar el temor. La historia es cuando Israel es sacada de Egipto por Moisés. Moisés saca a Israel, lo voy a narrar rápidamente. Llegan a Egipto con 70, eran 70 personas. Llegan a Egipto 70 personas. Los lleva José el soñador, los lleva a Egipto, los presenta con el faraón y se empiezan a reproducir. Pasan 420 años. Para que sepas más o menos cuántos son 420 años en generaciones. Estados Unidos todavía no llega a 420 años de que se estableció o se fundó. ¿Sabes lo que es 420 años? Lo que puedes hacer en 420 años. Ellos fueron esclavos por 420 años y Moisés se levanta como libertador y toma una vara, abre el mar. Tú te sabes la historia y de ahí empieza a caminar y ahí nace la canción Echó a la mar. ¿Quién los persigue? Ahí nació la canción. Jinete y caballo hecho. Y ahí vas el caballo. Los carros. Y ahí estábamos en mis tiempos. La. Era de mis tiempos hacerle así de, ay, están bien locos los cristianos. Esto era locura. Y ya cuando le hacías así, dices, no, ese cuate ya está fuera de la religión. Y ahí nace la canción Echó a la mar. Pasan el mar. Y cuando pasan el mar, llegan y Dios les dijo, los voy a sacar porque tengo la tierra prometida. Desde Abraham, le dijo a Abraham, el pueblo judío nace con Abraham. Y le dice, tengo una tierra donde fluye leche y miel, la tierra para ustedes. Es la tierra que yo les tengo, ya se las di. Abraham, Isaac, Jacob, José el soñador, las 12 tribus de Israel, 420 años. Y llegan y Moisés le dice, Señor, ya estamos. Llegan a un punto en donde están ahí para entrar a la tierra prometida. Moisés está listo para ir y tomar posesión. Dios se los había dicho. Dios les dijo, esta es la tierra, suban y tomen posesión de ella. Pero ¿qué crees que pasó? Moisés dijo, ok. Moisés muy listamente, era un estratega, había estado viviendo en Faraón por 40 años en el desierto. Y él dice, tengo que mandar a investigar la tierra. Y manda los llamados y famosísimos 12 espías. Le dice a los de las tribus de Israel, tráeme a tu mejor representante de cada tribu, al mejor que tengas. ¿Por qué te digo esto? Porque llamaron de lo mejor y tiene a los 12 y les dice, y dentro de ellos iban Josué y Caleb. Vayan, investiguen la tierra a la cual Dios nos ha entregado. Fueron por 40 días, regresaron y ¿qué creen? El reporte de 10 de ellos fue un reporte negativo. Dijeron más o menos así: Moisés, fuimos a la tierra que nos mandaste. Fluye leche y miel, hay unos frutos gigantes, está hermosa la tierra, sí, como tú nos dijiste. Pero también vimos a los gigantes de Anac, hay gente gigante. Y otro vino y dijo, no podremos. ¡Ay! ¿Has visto la película de Torito? Así más o menos. Me imagino a Pedro Infante así, Torito, ¡no vamos a subir! ¡Ay! O si has oído, ¡ay, mis hijos! A la Llorona. Empiezan a decir a Moisés, no, son gigantes, son enormes. Y tuvieron miedo. ¿Estás listo? Voy a leer en esta parte en la Biblia. Te narré más o menos para donde llega esta declaración. Y vamos a iniciar y va a pasar algo bien interesante. Siguiente, vamos a ver. ¿Qué dice la escritura? Entonces, cuando salimos de Horeb, dicen ellos, y les dice a Moisés, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto.
por el camino del monte del Amorreo, como el Señor nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Siguiente. Y ahí llegando dice: entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Fíjate cómo lo dice en presente: nos da. No dice se los voy a dar. Tienen que pelear por él, tienen que luchar, tienen que esforzarse. No, 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 no. El Señor se los da. Y dice así: mira, el Señor tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. No. ¿Y qué le dice? ¿Y qué le dice? Mira lo que le agrega aquí. ¿Qué le dice? No temas ni desmayes. ¿Sabes qué pasó? Pasó algo interesante. Y te voy a decir en esta historia qué pasa cuando Dios te dice: no temas ni desmayes, yo ya te lo entregué. Pero ellos le dan lugar al temor. ¿Qué pasa con esta historia? Número uno, siguiente, vamos a ver. Número uno, el temor descarta el plan de Dios. El miedo se apoderó de sus vidas y no les permitió creer que Dios los había llevado de la promesa. Los sacó, ellos vieron las promesas. Y no el temor lo que va a hacer es descartar el plan de Dios. Dios tiene un plan para nosotros, Dios tiene un plan para nuestras vidas, pero da tanto miedo. Y quiero hablar de mi vida. Mi esposa y yo vivíamos aquí en la Ciudad de México, abogado de profesión. Nos iba muy bien, con un despacho próspero, trabajando de entre 12 y 15 personas para nosotros. Construimos una casa hermosa en un lugar privado en la zona norte del Estado de México, hermosa, atrás un campo de golf. Construimos la casa a nuestro gusto, pusimos todo a nuestro gusto. Pero Dios nos dijo un día: yo quiero llevarte a la ciudad de Dallas para que me sirvas. Y yo: ¿sí? ¡Qué miedo! Mi miedo más fuerte era el miedo al fracaso. Yo no me había dado cuenta hasta que empecé a estudiar esto, pero mi miedo más fuerte era fracasar. Hombres, ¿no es cierto que da mucho miedo fracasar? Cuando te llaman, ¿qué tal que te dicen te voy a contratar? O terminas una carrera, qué miedo que nadie te contrate. Qué miedo que llegues a una empresa y fracases. Qué miedo que empieces un negocio y fracases. Qué miedo, qué pavor te da cambiarte a otra ciudad y decirle a tu esposa: fracasamos, mi vida, nos quedamos en la calle. Empecé un negocio tan bueno que parecía, pero ¿qué crees? Estamos en la calle. Qué miedo. Mujeres no saben lo que vivimos los hombres. Es un miedo terrible. Y ese temor descarta el plan de Dios. El plan de Dios era que nosotros fuéramos a Dallas. Y yo le dije, mi esposa me dijo: vamos ahí. Yo le decía: no. Y yo nunca le dije que tenía miedo, porque una de las cosas que vamos a ver, porque a lo mejor tú me dices: qué bueno que estás hablando del miedo, pero espero que al final me digas cómo puedo vencer ese miedo. Te garantizo que vamos a verlo. A mí no me gusta, no aplaudas porque se me va el tiempo. Sí, no. Luego Abelardo el pastor Abelardo me dice: ya. ¿Cuál era el plan de Dios? Y yo le decía a mi esposa: no, nos vamos a ir. No, mira, aquí, mira, yo cómo voy a terminar yo con todo este despacho que tengo aquí. Ve nada más cuántos juicios y cuántas cosas, y mira qué bien que nos va. Nada que ver. Qué miedo. No, yo no le decía que era miedo. Más bien yo le decía: no, me justificaba, pero realmente era un miedo que había en mi vida, un temor. Yo descubrí el miedo al fracaso porque desde niño yo tuve miedo a fracasar. Aún yo decía: estudio abogado, no estudio, porque yo no quiero estudiar una carrera y a media carrera fracasar y decir: esta no es mi carrera. Es miedo al fracaso. Los hombres me están viendo con unos ojos. Te voy a dar una noticia que te va a impresionar. Cuando estaba estudiando esto, me di cuenta, siguiente, que Dios no nos diseñó para vivir en temor. Tú y yo no estamos diseñados para vivir en miedo, porque dice la Biblia en 2 de Timoteo: porque no nos ha dado Dios un espíritu de ¿qué?
de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio, porque una niña vino y me dijo: yo tengo mi demonio propio. Le dije: no, mijita, tu dominio propio, no el demonio propio. Dominio propio. No, no, Dios no te dio a ti ni a mí un espíritu de cobardía, sino de poder, fíjate, de amor. Es que yo no puedo amar. No, es que Dios no te dio un espíritu de odio, sino de amor y de dominio propio. No lo puedo controlar. A mí lo que me digas, yo no me trepo un avión porque no me trepo, porque no lo puedo controlar. Es algo que no puedo controlar. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Si dices: no, no me convence, bueno, siguiente. Me encanta este versículo que nos dice, bueno, aquí puse yo esta declaración. Dios, se me movió también, ¿por qué? Dios no nos creó para ser criaturas dominadas por el temor, ya lo dije. Siguiente, vamos a ver entonces otro versículo, Romanos capítulo 8, verso 15. Romanos capítulo 8, verso 15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba. No recibiste un espíritu, fíjate, un espíritu de temor. Aquí lo dice claramente. ¿No está ahí el versículo, Romanos 8:15? ¿Estaba ahí? ¿No está ahí en la enseñanza? Después de la declaración. ¿No? Ok. Romanos 8:15, lo voy a volver a leer. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, porque cuando no tenías a Cristo en tu corazón, vivías en un espíritu de esclavitud, que vivías en temor. No vives en ese espíritu más para estar otra vez en temor, sino que ahora el espíritu que Dios nos ha dado por su adopción, lo que mencionábamos hace rato, es un espíritu de adopción, por el cual tú y yo tenemos el derecho de decir: Abba, Padre. La palabra Abba significa papi. Yo muchos años canté: Abba, Padre, estar contigo. Yo ni entendía, hasta dirigía la alabanza cantando eso y ni entendía. Fui a Israel, tuvimos la oportunidad de Israel, y me acuerdo que vamos caminando, nos metimos entre las calles, porque yo andaba buscando una Torá traducida del hebreo al español, y nos metimos por algunas callecitas, y de repente vi a unos niñitos que viene llegando su papá y le dicen: Abba, 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 y se la aventaron. Le dije a mi esposa: yo hablo hebreo. Ellos, ¿sabes qué estaban diciendo ellos? Que papi, papi, papi. Le dicen a sus papás: Abba, Abba. Yo hablo hebreo. Entendí ese amor de Abba, 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 papi, papi. Ese es el espíritu que Dios nos dejó, que tú puedes decirle: papi, papi, papi. No vives más en esclavitud. Y ese espíritu de esclavitud es un espíritu de temor. Ahí está. No hemos recibido. Me encanta como dice: otra vez estar en temor. ¿Te das cuenta la palabra temor? Es muy interesante. Siguiente, vamos a ver cuál está siguiente allá para seguir allá. Número 2, entonces el temor te hace perder el plan de Dios. Ellos tenían el plan de Dios era ir, tomar posesión de la tierra. ¿Y qué creen que pasó? Simple y sencillamente no pudieron. ¿Por qué? Porque el temor, ¿sabes qué hace el temor? Va a distorsionar los propósitos de Dios, los distorsiona. ¿Cómo los distorsiona? Vamos a leer la historia. Cuando el temor, no sé por qué está así. Cuando el temor entra, distorsiona la vida y la imagen de todo. Eso es lo que hace el temor. Cuando tú dejas que el temor entre, se va a distorsionar todo. Especialmente distorsiona la imagen de la realidad. La realidad la vuelve muy grande y muy irreal. Vamos a ver la historia ahora sí. A ver, ahí está. Dice: os pusisteis a murmurar. Fíjate, estos suben, van, checan, y les da mucho pavor porque había gigantes. Se pusieron a murmurar en vuestras tiendas. Llegaron a las tiendas del campamento y ahí estaban diciendo: porque Jehová nos aborrece. ¿Cuándo les dijo Dios: los aborrezco? ¿Cuándo les dijo: los aborrezco, no los soporto?
Lee toda la Biblia y les dice: son mis hijos, los estoy llevando, yo los llevo. Bueno, vamos más adelante. Dice: porque el Señor nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amor. ¿Qué les dijo Dios? Vayan, tomen posesión y la tierra que yo les doy, no tengan miedo, vayan. El Señor nos aborrece, nos manda a una tierra donde hay gigantes. ¿Cómo el Señor se le ocurre? Siguiente, vamos a ver. Dice: ¿a dónde subiremos? Dice: fíjate, esto está buenísimo. Nuestros hermanos han, fíjate la palabra, atemorizado. ¿Qué atemorizaron? Su corazón. Eso es lo que pasa con el temor, que el temor viene y se mete a tu corazón. Tuviste miedo, ciertamente es normal. Tuve miedo al avión, tengo miedo a ir a la ciudad de Dallas. Pero cuando el temor gobierna y se apodera de tu corazón, empiezas a distorsionar la realidad. Mira esto: este pueblo, fíjate lo que decían, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y están amuralladas hasta el cielo. ¿Has visto alguna muralla que llegue al cielo? ¿Has visto algún muro que llega al cielo? Porque cuando tienes miedo ves la carrera larguísima, ves imposible pagar ese dinero, ves imposible levantar un negocio, ves difícil hacer un tercer servicio. No, hombre, ¿qué les pasa? O sea, ¿quién va a atender? Es muy difícil. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? Soy el único desgraciado que vivo miedo. Dice aquí, las ciudades llegan hasta el cielo. El temor te va a hacer que veas la realidad distorsionada. Vas a ver demasiado difícil hacer algo que Dios te mandó hacer. Qué difícil un retiro de matrimonio. ¿Es difícil? Sí. ¿Quién sabe si vengan? Sí vienen. Míralos, hasta de azul vinieron todos hoy. Dice aquí: ciudades amuralladas que llegan hasta el cielo. Dice: ahí también vimos a los hijos de Anak, que eran gigantes. Siguiente, a ver si está. No, sí, regrésate. Los gigantes, algunos de ellos sí había gigantes, pero escúchame, déjate, doy una noticia. No hay ninguna parte en la Biblia que diga que todos eran gigantes. Había algunos cuantos gigantes entre ellos, los famosos Nepilín, que algunos medían 3 y 4 metros de altura. Tenían 6 dedos en cada mano, 6 dedos en cada pata. Eran gigantísimos, sí, eran grandes. Pero David venció al gigante. Dios no le dijo: miren, vayan, tienen que vencer a los gigantes. Yo les voy a decir: no, vayan y tomen posición, porque yo voy a pelear por ustedes. No suban. ¿Y qué les dijo? No tengan temor. Pero el temor, vinieron y ¿sabes qué fue lo que sucedió? El punto número 3, ahora sí. El temor llegó a las tiendas, y el temor lo que va a hacer, que el temor controla todo lo que está tomando lugar en tu vida y lo destruye. Es decir, el temor contamina. Si tú tienes temor, tus hijos van a tener temor. Si tú como líder eres temeroso, la gente que te está siguiendo va a tener temor. Todo lo que el temor toque y tú le des lugar, lo vas a contaminar. Solo fueron 10 los que dijeron, solo 10 vinieron y dijeron: no vamos a poder, Moisés. Y ellos contaminaron a todo el pueblo. Algunos escritores, teólogos dicen que esos 10 no solamente vieron a los gigantes, sino se trajeron a un gigante llamado el temor a sus tiendas. Lo introdujeron en las tiendas con sus hijos. Hijos, ni se les ocurra jamás subir ahí. Son gigantes. Nunca dice que todos eran gigantes. Había gigantes, sí. Por eso Josué y Caleb les dicen: no es verdad, cállense. Los callan. Josué y Caleb dice: cállense. Vamos, Moisés, subamos luego. Si el Señor es con nosotros, Él nos dará esa tierra. No puede ser que nos demos por vencidos. Subamos y tomemos posesión, porque nuestro Dios es más grande que esos gigantes. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando tenemos temor, contaminamos a toda una nación. Te voy a decir una cosa: 10 contaminaron. Te dije que salieron 70
hacia Egipto. Pasaron 400 años. Los historiadores dicen que eran 2,5 millones. Algunos dicen que 3 millones de personas. Contaminaron a 3 millones de personas. Y la historia de Israel cambió porque estaban por entrar a la tierra prometida y no entraron, y estuvieron 40 años en el desierto. A veces la gente, por temor y por tener miedo, no inicia una carrera, no inicia un negocio, no emprende algo de parte de Dios, y te estás 40 años dándole la misma cosa. El temor toca todo lo que tú tocas. Los 10 hombres contagiaron de miedo a todos y determinaron el destino de toda una nación. ¿Quieres dejarle lugar o darle lugar al temor en tu vida? ¿Quieres que tu familia ande 40 años? Deja que el temor entre a tu corazón. Dale lugar al temor. No, mi amor, no vamos a ir a Dallas, no es posible. Miedo, temor. Mi esposa me vino un día, me dijo: necesitamos saber ya, porque hay que hacer el papeleo. Vamos a ir, no va a ser. Mi amor, ya te habló Dios. Me decía: ya te habló Dios. Yo le decía: no, mira, no, nada. Y le dije: voy a esperar que Dios me hable. Fuimos a Cristo para las Naciones, al instituto, lo vimos. Me dijo, en la alabanza, mi esposa lloraba en la adoración. Me dijo: ¿ya te habló Dios? No. ¿Tú quieres vivir aquí en este lugar? Mira la casa que tenemos. No era eso. Era mucho miedo a fracasar. Y entonces un día mi esposa me hizo una cena, la ayuda idónea. ¿Qué tal? ¿No? Ayuda idónea, señores. Ayuda idónea, no ayuda idónea, sino ayuda idónea. Me dijo: tengo una cena para ti. Y nos sentamos, me acuerdo, nunca me olvido, así bonita la cena, copa, me puso agua de Jamaica y me dice: tengo algo que hablar contigo. Dije: dime. Y me dijo estas palabras: si tú y yo no vamos a ese lugar, Dios va a usar a alguien más, porque Dios no va a dejar de hacer sus planes. Dios va a usar a alguien más, me dijo, no a ti. ¿Ok? Fui y le dije a Dios: Señor, yo voy, pero no hablo inglés. ¿Qué voy a hacer en Estados Unidos? Tengo mucho miedo. Pero fuimos. Y cuando yo llegué allá, yo había tomado un curso de interlingua. Pollito chicken, gallina gen, lápiz pencil y pluma pen. Ventana window, puertador, maestro teacher y piso flor. Ya hablo inglés. Aprende inglés en solo 24 horas. Quiere la escuela para meterse. Es un fraude, brother. Llegaba y haz de cuenta, me decían: haz de cuenta, sí, te voy a explicar para qué es lo que yo viví. Me decían, hi. Y me decían: haz de cuenta que yo entendí esto. Y yo le decía: yes. Y me decían: yes. Y yo dije: no. Y me decía: no, óchale. Yo decía: pues ¿qué le contesto a este gringo? Y vine y le decía: amigo, ¿qué me dijo este gringo? Papá, te está hablando de la suegra, que si la quieres. Y dijo: yes. Y cuando le dije: no, empecé a tener un terror porque no entendía nada. Entonces empecé a estudiar. Dice: ayúdame, Señor, ayúdame. Llegaba con dolor de cabeza, no entendía nada en las clases. Yo decía: ¿qué vine a hacer? Aquí ves, mi amor. Y luego empecé a estudiar y yo aprendí. Ok, si yo vuelo, fly. El gerundio ing, flying, volando. Run, running, corriendo. Play, jugar, playing, jugando. Y entonces me aprendí la palabra, porque viajaba mucho con Marco. Nos fuimos con Marco Arientos. Entonces aprendí la palabra viajar. Entonces viajar es trip, viaje es trip. Y entonces yo me decía: viene el director ejecutivo Cristo para la Nación, me dice: what are you doing, Hugo? ¿Qué estás haciendo? Y yo dije: trip es viaje, y el gerundio es
ING. Los que hablan inglés se van a reír de mí. Y le digo, I'm tripping. Y se me queda, are you tripping? ¿Sabes qué significa? ¿Sabes qué es tripping? Tripping es como viajar pero fumando mota. O sea, andas tripeándole, brother. Y yo le digo, I'm tripping. Y me dice, are you tripping? Y le digo, un montón. Y dijo, wow. Y le digo, with Marco Barrientos. ¡Ay! Los dos le pegamos al tripping, brother. Y ellos, ni sabes que nunca nadie me dijo nada. Y yo andaba en el tripping por todos lados. Hasta que un día le dije, me oye un gringo que viajaba con nosotros, me dice, oye, Hugo, me da pena, bro, que te quiero decir, no se dice tripping. Porque tripping es como fumar, o tripping es tropezarte. Y le digo, ¿cómo se dice, mano? Se dice traveling. Y entonces yo recuerdo, le dije tripping a este. Mis hijos empiezan a crecer en los Estados Unidos, son nadadores, conviven con todos vivimos con puros americanos, en el sentido de mis hijos crecieron con puros americanos. Y llegábamos a una reunión, ¿y sabes dónde estaba yo? Un terror espantoso que viniera alguien y me dijeran, hey, how are you doing, what are you doing? Y me decía mi hijo, papi, tú ya hablas inglés. Sí, pero luego me preguntan cosas. Luego yo le decía, tiene un acento muy raro. Papi, ¿cuál acento? Son blancos, son gringos. No, es que la verdad, mira, me aislaba. Hugo Martínez aislado, jamás. Pues me veías, sudaba, tenía un terror llegar a una reunión y me aislaba. Me entró un terror. Tenemos 21 años de vivir en los Estados Unidos. Si preguntas, ¿ya hablas? Pues más o menos, hijo. No, sí hablo. Y a veces todavía cuando voy a juntas, mis juntas eran en inglés, y cuando voy a juntas todavía, el jueves tengo una junta. Y le digo a mi esposa, híjole, qué difícil me era, porque mi hijito me decía, papi, no digas yes. Porque yo todo decía yes. No digas yes, mejor no digas nada. Qué miedo. Desarrollarme en una cultura que yo no conocía fue. Y sabes que nunca se lo dije a Tati, pero me escondía. ¿Cuál es tu miedo? Siguiente, vamos a ver qué más pasa con esta historia. Número 4, el temor no cree en las promesas de Dios. ¿Es parecida a la primera? No cree en las promesas de Dios. Siguiente, vamos a ver por qué no cree en las promesas. Se les olvidó todo lo que Dios había hecho por ellos. A pesar de que Dios se los recuerda, no le creyeron. Vamos a leer qué dice la historia. Mira lo que dice. Entonces les dije, no teman ni tengan miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, peleará por ustedes conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, ante vuestros ojos, las 10 pestes, el mar abierto, todo. Recuerden, no tengan miedo, yo voy delante. Pues el temor hace que se te olvide todo lo que Dios ha hecho hasta ahorita en tu vida. Mi pregunta para ti, por favor, hazte esta pregunta. No sé cuánto tiempo tengas de cristiano. Yo tengo casi 34 años de cristiano. Y se me olvidó a mí que Dios un día me dijo, estando yo sentado así predicando, bien un hombre me dijo, tú. Yo me paré, ¿a poco no te pasa así? No, que tú, yo, sí, tú, yo, sí, tú ponte de pie, me dijo. Y me dijo, Dios te va a usar. Vas a viajar, muchos aviones, muchos viajes. Dios te va a usar. Se te olvida. Y todas las promesas que están, no solamente que algún hombre venga y te diga, todas las promesas que están en Escritura, yo las leía y decía, son mías. Se me olvidó, el temor me hizo que se me olvidara que Él iba delante de mí, que Él iba a abrir camino. ¿Cuánto tiempo tienes de ser cristiano, cristiana? Y cuando Dios te dice, hey, ¿por qué no haces esto? Te da miedo.
y no te acuerdas de dónde te sacó Dios. ¿De dónde te sacó Dios? Recién nosotros acabamos de ver tu película. Recién, nunca la habíamos visto. Nos alegró tanto ver el testimonio y de cómo se conocen. ¿No es cierto que Dios ha sido increíble? ¿De dónde nos sacó? Y cuando viene un reto y cuando viene algo de Dios, el temor hace que se te olvide todo lo que Dios ha hecho hasta este punto de tu vida. Dice Dios, mira lo que les dice, siguiente. En el desierto, fíjate lo que les recuerda, se los recordó. En el desierto has visto que el Señor tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado. Es decir, los traía de mis brazos hasta llegar a este lugar, pero ni aún así creíste al Señor vuestro Dios. ¿Sabes que ellos tenían frío y el Señor les ponía en el desierto una columna de fuego para calentarse? Tenían hambre y de repente tenemos hambre, Señor, y les cae. ¿Qué es esto? Se llamaba, ¿sabes qué significa maná? Maná significa ¿qué es esto? Porque cuando cayó dijeron ¿qué es esto? No estoy bromeando. Entonces hacían quesadillas de ¿qué es esto? Tortillas de ¿qué es esto? Pásame el ¿qué es esto? Así es como maná, decir maná es decir ¿qué es esto? Porque cuando cayó dijeron ¿qué es esto? Entonces llamó el ¿qué es esto? Entonces tenían hambre y les dio ¿qué es esto? Tenían en la noche, tenían frío, les daba calor. En el día, ¿qué calor, Señor? En el desierto les ponía una nube para protegerlos. Dice, los traigo como un papá trae a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Pero ni aún así Dios me dijo un día, estando yo en la ciudad de Dallas, lloraba y dije, no, me dejaron de mandar dinero de mi despacho. Nunca me iban a mandar no sé cuántos miles de dólares al mes. Nunca mandaron $1. En un año mi despacho se derrumbó. Y venía en un avión y el Señor me dijo, ¿te olvidaste de todo lo que he hecho por ti? ¿A dónde vas? Le dije, pues voy por dinero a México, porque ya se nos acabó. Llevamos 1 año y medio acá. Dijo, ¿vas a confiar en mí? ¿Te vas a acordar de lo que yo he hecho? ¿O vas a querer seguirlo haciendo por tus propias manos? Llegué, dije, Señor, me rindo. Aquí está. Dije, quédense con mi biblioteca, quédense con todo. Hasta luego, regresé sin dinero. Vendí un carro y no lo comimos. Vendí otro carro. A mi hijo, a uno le daba una llanta, a otro el volante. ¿Verdad? Y no los comimos. 6 carros en el garage, no lo comimos. El Señor dijo, ¿qué crees que yo te puedo sostener? Es que, Señor, yo deseaba en todo mi corazón que mis hijos fueran a las mejores universidades. ¿Y a dónde fueron tus hijos? Me dijo un día. ¿Ya se te olvidó? Que yo te puedo sostener. El temor hace que se te olviden las promesas que Dios, todo lo que Dios ha hecho hasta este momento en tu vida. Siguiente, vamos a seguir con la historia. ¿Quién iba delante de vosotros por el camino? Dice, para buscarlos el lugar donde Él les iba buscando, donde habíais de acampar, con el fuego de noche, para mostraros el camino que debíais seguir, y con la nube de día. Siguiente, vamos a ver. Número 5. El temor te hace desobedecer a Dios. Tú dices, ¿cómo? Siguiente, vamos a leer esta parte. Sin embargo, fíjate bien, pon atención en esto. No quisisteis subir, sino que fuisteis rebeldes. Fueron desobedientes a un mandato. Cuando alguien te da una orden y no la obedeces, eres un desobediente. Esto no dijo, bueno, a la sugerencia que yo les diré que subieran. No, fueron rebeldes al mandato, a la instrucción, a la orden de suban y tomen posesión a la tierra que yo les doy. El temor te va a hacer que desobedezcas a Dios. Yo estuve a punto de desobedecer a Dios. Llevamos 21 años allá, 20 años en Cristo para las Naciones. Graduado 40 generaciones. Nunca fui pensando en que yo iba a estar en Cristo para las Naciones, como maestro, como director, Nunca hicimos una sola gestión para quedar en Estados Unidos a vivir. Tenemos un pasaporte americano, sin ningún
Oye, ¿me podrías dar un aviso? Nunca. No es Dios el que te abre camino, te pone nube y te manda. ¿Qué es esto? ¿Sabes cuándo nos ha faltado qué es esto? Pregúntale a mi esposa, ¿cuándo nos ha faltado qué es esto? Nunca. Mis hijos fueron a las de las universidades más caras de los Estados Unidos. Tú dices, ¿la pagaste? Algo. Pero nunca nos ha faltado qué es esto. Siguiente. ¿Sabes que Dios nos dice 365 veces en la Biblia, no temas? Para que entendamos que si tememos no estamos haciendo lo que Dios nos dice. 365 veces dice, no, búscalo, no temas, no tengan miedo. A Josué, a Caleb, a Abraham, a Isaac, no temas, Isaac, no temas, Josué, no teman. A los discípulos, no. 365 veces. ¿Será una coincidencia que el año tiene 365 veces? Días, perdón. ¿No será que será una para cada día? 300. ¿Sabes por qué? ¿Por qué nos dice 365 veces? Porque es una instrucción. No temas. No, yo no te he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ustedes tienen un espíritu que los adoptó, el Señor nos dice, el cual les libra o les quita de ese temor y pueden clamar, papi querido. Siguiente. Vamos a ver. Dios no nos ha dado el principio, fíjate, Dios nos ha dado el principio de fe y es el principio del temor el que destruye el principio de Dios. El temor no deja que la fe crezca en tu vida. Tienes miedo. Es más, te da miedo hasta orar por la gente. Te da miedo hacer algunas cosas. ¿Qué miedo? Sí, pero no dejo que entre temor. Porque el temor, si se apodera de mi corazón, me va a hundir y voy a hundir a toda mi familia. Siguiente. Vamos a ver algunos principios. El espíritu de temor puede impedir que Dios haga lo que quieres hacer en tu vida. Eso es lo que hace. Siguiente. Quiero ir. ¿Qué hago con el temor ahora? Vamos a contestar. ¿Qué hago con el temor? Número 1. Para nosotros trabajar con el temor debemos hacer lo siguiente. Debemos confrontar el temor sinceramente. Yo nunca le dije a Tati, a lo mejor tú nunca le has dicho a alguien los temores que tienes. Cuando tú confiesas el temor y le dices a una persona, dice, eres sincero, mira mi amor, tengo mucho miedo de fracasar. Nosotros debemos aprender a confrontar y hablar del temor sinceramente. No tengo miedo. Se me hace que tú tienes temor. Tengo miedo, pero ya se apoderó. Yo nunca confesé tener temor, nunca en mi vida. Es más, si yo te pregunto ahorita, dile a la persona que está a tu lado, no lo hagas. Dile a qué le tienes temor. Ahorita ya dices, híjole, a un montón de cosas. Pero debes de confrontarlo. Número 2, ¿cómo puedo terminar? ¿O qué hago con el temor? Número 2, confiésalo como un pecado. ¿Por qué un pecado? ¿El temor es un pecado? Yes. El temor es un pecado. ¿Basado en qué? Siguiente, vamos a ver la base. Está la base bíblica. La base bíblica es específicamente que es una rebeldía. Dice, fuisteis rebeldes a un mandato. Los mandatos de Dios simple y sencillamente se desobedecen. Estamos en la 2, ¿no? Ahí, déjamelo ahí. Confiésalo como un pecado. Dile, Señor, perdóname por el pecado de desobediencia a lo que tú me mandaste. Tú me mandaste a esta generación a fracasar. Tú no me mandaste a tener temor. Tú me mandaste a este país, a esta nación. Me pusiste en esta generación por alguna soberana razón. Y perdóname porque por miedosa o por miedosa, por temeroso, porque he dejado entrar el temor, no he hecho ni he logrado hacer lo que tú me mandaste a hacer. Perdóname. Confróntalo. Pídele perdón a Dios. Yo le tuve que pedir a Dios, Señor, perdóname por ser tan miedoso. Ahora ya no tengo miedo a hablar en inglés. Si digo algo que está raro, me importa un bledo. A veces mi esposa me dice, qué chistoso acento tienes. Con acento, a mí me importa un cacahuate. Le digo, soy mexicano. Llegué a los 37 años a los Estados Unidos. Tengo mi acento y así me entiendes. Y si no me entiendes, ni modo. Cuando yo hablo me dicen, ¿what qué? ¿What qué?
Y yo más le digo, me digo, que no te entendí. Que no me entendiste. Soy mexicano. Porque la gente quiere hablar inglés como gringo. Pero pues soy mexicano. No, los gringos vienen y felices y dicen, yo querer mucho a ti porque te amo. Gloria a Dios. Así dicen. Y tú dices, ¿sabes? Le está diciendo gloria a Dios. Ah, no, nosotros queremos hablar perfecto. Yo digo, yo no voy a hablar perfecto. Yo hablo como mexicano. Would you like? Do you want? Mi hijo me dice, papi, hablas todo. Y luego cuando discuto con los gringos, no. Y dice mi esposa, para discutir eres bueno para hablar en inglés. Ay, sí. Confiésalo como un pecado, porque Dios te ha mandado a obedecer. Siguiente, a no tener temor y a obedecer. Número 3, hay que apropiarse de las promesas divinas que hay en la palabra. Ahí hay algunas, Deuteronomio 31:6, que es el que leímos, Salmo 27:1, Proverbios 3:25. Busca el tuyo, localiza que donde dice, no, aquí este es mío. Y no religiosamente lo pongas, porque hay gente que pone letreros por todos lados y las casas están llenas de letreros. No seas religioso. Pon un letrero ahí en tu espejo. Este es mío, este versículo es mío, esto es mío. Y cuando venga un temor, Señor, cuando me subí al avión y dije, Señor, tú no me has dado un espíritu de cobardía, y yo, Señor, creo en que tú tienes propósitos para mí. Tú me dijiste un día y todavía no se va a acabar. Y fui y me senté sudando y dije, Señor, confío en ti. Y empecé a buscar versículos. Busca versículos que te fortalezcan, pero de verdad, y tenlos ahí en tu cartera, tenlos en tu Biblia. No seas religioso. Eso, lo religioso es solamente por hacerlo por la costumbre. Pero cuando un versículo se hace carne, se hace una rema en tu corazón, dices, Señor, tú diste esta palabra y estas palabras para mí. Aprópiate de esas promesas divinas. No tiene que venir un profeta, aquí dice Jehová, así dice. No, ahí están en la Biblia. Siguiente, número 4. Cultiva una relación más estrecha con Dios. Tú dices, ay, Hugo, esto ya nos lo han dicho muchas veces. Sí, nada más que déjate digo cuál fue la diferencia entre los 10 espías y Josué y Caleb. Te voy a decir, lee Deuteronomio, lee Éxodo, y te vas a dar cuenta que tanto Josué como Caleb, especialmente Josué, eran tan cercanos a Moisés, estaban cerca de la presencia, amaban a Dios. Y mira, la diferencia fue esta: ellos tenían una relación tan estrecha con Dios que cuando vieron a los gigantes, fíjate, los 10 espías se compararon dijeron, ellos son más grandes que nosotros y nosotros éramos como langostas. Esos 10 no sabían quién era su Dios, pero Josué y Caleb dijeron, esos gigantes están re chiquitos para nuestro Dios, que es tan grande, que Él le van a durar a nuestro Dios. Vamos. La diferencia fue que no aplaudas. La diferencia fue que, escúchame, la diferencia fue que ellos sabían qué grande era su Dios. Por eso David, cuando ve al gigante, todos los israelitas salían. ¿Quién va a pelear contra mí? El que gane. Y todos así, se le juntaba la familia a todos, y todos se quedaban callados. Era un gigante, 3,5 metros. Su pura punta de lanza pesaba 8 kilos. Su coraza eran 50 kilos. Un gigante, nació para la guerra, lo crearon en la guerra. Y David era pastor. Pero David tenía una relación estrecha con Dios. Y David lo que dijo, mira, él lo que hacía, tomaba una onda, una piedrita, y así, mira, si tú lees, la tribu de los benjamitas tenía 700 zurdos que le pegaban a un pelo de distancia, a un pelo de caballo, de una cola de caballo, lo ponían a 100 metros de distancia, a la distancia de un campo de fútbol, y tomaban la onda y le hacían, y el pelo se hacía. A un pelo le pegaban a 100 metros. Por eso cuando David lo vio, dijo, mira, es tan grande, es muy grande, es tan grande que no puedo fallar. Tiene una frentota, brother. Está difícil que le falle. Si le fallo, estoy mal.
Si le pego una cola de caballo, a un pelo de cola de caballo, David se la pasaba ahí con su ovejita, se la pasaba, practique, 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 practique. Cuando lo vio dijo, es tan grande. Si te das cuenta, lee la historia de David, dijo, mi Dios me dará la victoria, porque Él me dio la victoria con los leones, con los osos, y era oso, era león. El Señor me daba la victoria. Él dijo, mi Señor, cuando tú tienes una relación con Dios, el temor va a huir. ¿Sabes por qué va a huir? Porque conoces que tu Dios es más grande que cualquier circunstancia. Si tú no sabes quién es tu Dios, si no conoces qué poderoso es, si no sabes qué tan grande es, cualquier gigante vas a pensar que es más grande que Dios. Por eso a mí no me gusta cuando la gente dice Diosito, no me gusta. Si tú lees la Biblia, siempre dicen nuestro Dios es grande. Dijo Salomón, porque el templo que he de construir es para mi Dios, que es grande sobre todos los diosesitos. Eso es lo que está diciendo. Cuando tú conoces a Dios, la verdad de las cosas es que a mí me da vergüenza, pero lo tengo que confesar. Pensé que Dios no era tan grande como para sostener los 21 años sin yo ejercer mi profesión como abogados. Llevamos 21 años y no nos ha faltado. ¿Qué es esto? Maná. Termino con esto y una pregunta. ¿Qué es lo opuesto al temor? ¿Te has preguntado? La fe, ¿qué más? El amor. No. No. Éxito. No. No tampoco. Hasta ahí. Lo contrario, según la Biblia, amados, siguiente, es el amor. Tú dices, ¿de dónde lo sacaste? De la Biblia. Siguiente, vamos a leerlo, con eso termino. En el amor. Y si no te gustó, síguelo leyendo. Sino que el perfecto amor echa fuera, ¿qué? ¿Sabes de qué amor está hablando? Del amor de Dios. Cuando tú dejas que Dios te ame, cuando entiendes el amor que tuvo. Me encantó cómo ahorita Rodrigo dio el mensaje. Tú eres evangelista. En un minuto dio un mensaje. Ahorita que yo le dije a mi esposa, yo nunca había pensado decir eso, se lo voy a agarrar, está buenísimo lo que dijo. Tienes un llamado de Dios para evangelizar. Tienes una unción de parte de Dios cuando simple y sencillamente entiende las escrituras del amor de Dios. Él dijo, tienes que dar un paso para recibir a Jesús. Si tú das un paso si tú viniste por primera vez, das un paso para recibir a Jesús, recibes el amor de Dios. Porque el amor echa fuera, ¿qué? El temor. Porque el temor lleva ya en sí su castigo. Es horrible vivir en un temor. Mira, yo lo viví. No sé si tú lo has vivido, pero es horrible vivir en un temor que dice, Señor, qué horrible es estar aquí. Yo no entiendo esta cultura, no la hablo, yo no quiero saber nada de esto. Y tengo miedo a fracasar. Ya recibe de por sí su castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado. ¿Por quién? Por el amor que es Dios. ¿Qué de ti? ¿Qué de ti? El amor echa fuera todo temor. No es ni el éxito, ni la valentía. No. Señor, queremos tu amor. Cierra tus ojos. Te damos gracias por este hermoso domingo. Queremos recibir tu amor, porque es no por nuestras fuerzas, o por ser inteligentes o hábiles, o por ser astutos, o que tenemos muchos dones o talentos. Es que somos valientes. Es que tu amor vino a echar fuera todo temor, Señor. No permitas que nuestro corazón se atemorice como se atemorizó el de los israelitas en el desierto. No permitas que llevemos el temor a nuestras tiendas, a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestro trabajo, a nuestras iglesias. No permitas que llevemos el temor a nuestros hijos. Señor, queremos vencer con lo más poderoso el temor, que es tu amor. Aquí estamos, Jesús, ámanos. Y queremos, Señor, amarte también. Gracias por tu amor en la cruz. Gracias por derramar, porque de tal manera amaste al mundo. Amaste al mundo, que nos diste a tu Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna.
Gracias por tu amor, porque destruye todo temor. Señor, si hemos vivido en fobias, en temores, tú no nos has dado un espíritu de cobardía, ni un espíritu de temor, sino que nos has dado un espíritu de dominio propio. Ayúdanos a dominar e ir en contra de ese temor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amado amigo, amada amiga, si Dios te habló en este día, si por medio de lo que has escuchado has sentido que Dios está tocando a la puerta de tu corazón, yo te invito a que hagas esta oración desde el fondo de tu alma. Cierra tus ojos, ahí donde estás. No importa que haya gente a tu alrededor, pero cierra tus ojos, conéctate con Dios y repite con todo tu corazón esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias, porque el día de hoy pude conocer un poco más de ti. Y sé que desde el día de hoy caminarás junto a mí el resto de mi vida. Dile, yo te recibo en mi corazón como el único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Dile, yo creo que tú viniste a este mundo, que moriste en esa cruz y que gracias a ese sacrificio yo tengo vida eterna. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo te invito a que tengas una relación con nosotros. Te invitamos a nuestra iglesia, te invitamos a nuestra familia. Esto no solamente es una iglesia, es una familia. Si Dios te está tocando tu puerta, si Dios quiere una relación contigo, tú necesitas venir con nosotros. Te invitamos a que vengas. Si no puedes, te invitamos a que te unas con nosotros por medio de la forma digital. www.cara.mx. Que Dios te bendiga.